Amén, Pepe, muchísimas gracias, muy amable, gracias por hacerse cargo. Por favor, me hacen saber si me están escuchando bien y me están viendo bien. Y si me están escuchando bien y me están viendo bien, pues entonces arrancamos de una vez. Buenas noches. ¿Me están escuchando bien? Ok, bueno. Listo, continuamos en nuestro estudio de escatología bíblica por temas. Un curso que no se había dictado antes. Varias veces había dictado Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo, lo que se llamaría el estudio de Apocalipsis de manera expositiva, pero no escatología de manera sistemática, es decir, por temas. Esto es una novedad. Aunque obvio, al estudiante de Apocalipsis se le va a hacer muy familiar cuando hablamos de ciertas cosas. De todos modos, hay mucho aquí que es nuevo y que nos había enseñado. Seguimos nosotros en el tema número 4 que se llama Desarrollo del presente siglo malo. Recuerde que así se llama esta dispensación, que va desde el rechazo de Cristo por parte de los judíos hasta la aceptación de Cristo por parte de los judíos. Es decir, desde los evangelios hasta Apocalipsis capítulo 19. Y estamos nosotros en este estudio revisando, o más bien trazando unos paralelos entre tres capítulos que son claves para poder entender escatología. Esos tres capítulos son Mateo capítulo 13, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 13. Mateo capítulo 13 contiene una serie de parábolas en donde se ilustra lo que es el desarrollo del reino de Dios en la tierra. Apocalipsis capítulo 2 y 3 narran el desarrollo de la iglesia de Cristo en la tierra. Recuerde, Mateo capítulo 13 habla del reino, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 hablan de la iglesia. El reino no es la iglesia no es el reino. La iglesia es el instrumento que Dios usa para dar a conocer el reino. El reino es eterno, la iglesia no. La iglesia tuvo un inicio. El reino no. El reino es tan eterno como Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el rey del reino. Si Dios es el rey del reino y Dios es eterno, su trono es eterno, su cetro es eterno, su corona es eterno, su reino tiene que ser eterno. La iglesia no es eterna, pero la iglesia es el vehículo que Dios estableció en esta tierra para que anunciara las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo hacemos parte del reino, y al hacer parte del reino, el Señor nos hace al mismo tiempo parte de una iglesia que tiene como misión expandir el reino. Eso tiene que estar claro en la cabeza de todos. Pregunta, ¿está claro esto que estoy diciendo en la cabeza de todos? La diferencia entre el reino y la iglesia. Dese cuenta que la iglesia ora diciendo venga tu reino. Pero ¿por qué la iglesia ora diciendo venga tu reino? Si como algunos dicen, la iglesia es el reino. Pues si la iglesia ora pidiendo venga tu reino, debe ser porque la iglesia no es el reino. Nosotros andamos a la expectativa y en el ruego y el clamor de que el reino venga, de que venga el rey del reino, de que se establezca su reino en esta tierra. Por eso oramos. ¿Quién ora de esa manera? La iglesia. La iglesia pertenece al reino, pero no es el reino, recuerde usted. Y hasta el momento hemos trazado unos paralelos entre el reino y la iglesia, es decir, entre Mateo capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ya trazamos el paralelo entre la parábola del sembrador y el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ya trazamos el paralelo entre la parábola del trigo y la cizaña y el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ya trazamos el paralelo entre la parábola de la semilla de mostaza y el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Eso fue lo último que vimos. Cuando la iglesia se casó, hubo un matrimonio. ¿La iglesia se casó con quién o con qué? Responda de manera acertada, por favor. Cuando la iglesia se casó, un matrimonio diabólico, un matrimonio satánico, porque la iglesia se casó con qué o con quién. Responda usted, por favor.
Si responde con el mundo, muy bien, está respondiendo correctamente, pero hay otras respuestas que se pueden dar también. ¿Cuáles respuestas? Aparte de, la iglesia se casó con el mundo, sí, pero se casó con el mundo cuando se comprometió con quién, o cuando se casó con qué. Continúe, por favor. Eso lo vimos hace 8 días. Realmente, históricamente hablando, hubo un matrimonio. No hay respuesta correcta hasta el momento. Aparte de la respuesta que usted dio de se casó con el mundo, sí, pero ¿cuál fue el vehículo para que la iglesia terminara casada con el mundo? ¿Se casó con quién? Y al casarse con quién, ¿se casó con qué? Excelente, con Constantino. Muy bien. Y al casarse con Constantino, ¿se casó con qué? El resultado de eso es que se casó con el mundo. Continúe, por favor, no hay respuesta correcta todavía. Pero muy bien, pero Felipe Forero Galvis, muy aplicado. Se casó con Constantino. Al casarse con Constantino, ¿se casó con qué? No hay respuesta correcta todavía. Tiene que ser certero en esto. Para podérselo explicar a alguien, tiene que ser certero. Pedro Felipe Forero Galvis, muy bien, con el gobierno. Se casó con la política. Se casó con el imperio. Al casarse con Constantino, se casó con el imperio. Se casó con el gobierno, se casó con la política. Y la iglesia terminó haciendo lo que Constantino, lo que el imperio y lo que la política decían que se tenía que hacer dentro de la iglesia. El resultado de eso es que la iglesia se casó con el mundo. La iglesia se volvió mundana. ¿Se acuerda que lo vimos? Por favor, hágame saber si se acuerda que lo vimos. Y si se acuerda que lo vimos, pues es el punto de arranque de lo que tenemos que decir hoy, ¿sí? Porque ya la iglesia cristiana, la iglesia original, la que perseveró hasta el siglo III, la que perseveró durante 300 años, esa que perseveró de tanta tribulación, de tanto azote, de tanto problema, de tanta situación difícil, cuando vio el papayazo de Constantino, pues no desaprovechó el papayazo. Y no todo papayazo se debería aprovechar, dése cuenta. No toda puerta abierta, no toda oportunidad, no toda opción necesariamente es de Dios. Ahí había una opción y era Constantino y no era de Dios. Constantino, históricamente comprobado, nunca se convirtió a Cristo en realidad. Él sí comenzó a profesar una fe en Cristo, como profesaba la fe en el Sol, como profesaba la fe en Marte, como profesaba la fe en Júpiter, como profesaba la fe en Venus, como profesaba la fe en todos los que habían sido anteriormente los dioses de los griegos, ahora pertenecientes al panteón romano. O sea, lo que hizo Constantino fue convertir a Jesucristo en un dios más, en un ídolo más del panteón romano. Eso fue lo que hizo Constantino. Nunca realmente se convirtió a Cristo. Y los cristianos lo sabían, pero como estaban recibiendo de él beneficios, como estaban recibiendo de él subsidios, como estaban recibiendo de él favores, pues entonces mejor quedémonos callados. Y la iglesia se convirtió en lo que Constantino quiso que se convirtiera. Y él terminó autonombrándose, autoproclamándose el Maximus Pontifices o el sumo pontífice de la iglesia que él había acabado de transformar. O sea, Constantino se convirtió en el primer papa. Con Constantino nace la iglesia católica, apostólica y romana. Eso está en la historia. El católico va a decir, la iglesia que Cristo fundó allá, la de los apóstoles. No, señor. La iglesia que Cristo fundó, la de los apóstoles, no es, muchas gracias, no es la iglesia católica apostólica romana. La iglesia que Cristo fundó, la de los apóstoles, se llama la iglesia cristiana. Eso dice la carta, eso dice el libro de los Hechos, capítulo 11. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos, y déjenos hasta ahí, cristianos. Los otros son los católicos, apostólicos y romanos. Esos nacen, es allá con Constantino, que bien se pueden llamar los católicos, apostólicos, romanos y constantinos. Eso es una cosa completamente diferente. Ya después de haber hecho este recuento histórico hasta los días de Constantino y cómo la iglesia se pervirtió y se convirtió en otra cosa,
O sea que mire, la iglesia cristiana nació unos 300 años antes de la iglesia católica apostólica romana. Yo creo que este dato a usted le ayuda mucho en su cabeza. Te repito, la iglesia cristiana nació unos 3 siglos atrás, antes de la iglesia católica apostólica romana, o la iglesia católica apostólica romana y constantina, mundana, satánica y demoníaca, idólatra, abominable e inmunda, nace unos 300 años después de la fundación de la iglesia cristiana. O sea que la iglesia católica y la iglesia cristiana, eso no es lo mismo. Tienen 300 años de diferencia en su fundación. Tienen 300 años de diferencia en cuanto a edad. Tienen 300 años, una brecha de 300 años, una brecha de 3 siglos entre la una y la otra. La una fue fundada por Cristo y la otra fue fundada por Constantino. ¿Cómo le parece ese dato? Responda, por favor. No se quede callado. Responda. ¿Cómo le parece ese dato? Insólito y cínico. Muy bien. ¿Cómo le parece ese dato? No es solo a Pepe respondiendo, por favor. Estar ocupado cumpliendo que no tengo tiempo para responder las llamadas. Están escribiendo, ¿cierto? Bueno, yo espero entonces. No quiero faltarle al respeto al hermano que está escribiendo, que está redactando, por mi velocidad, por mi carrera. Entonces esperemos. Tranquilo. Escriba, responda y yo leo. Muchas gracias. Sigo esperando. Esperemos. Bueno, ya vienen respuestas, aparecieron respuestas, un momentico. Lo peor es que la gente cree que es la verdadera y da por cierta las modificaciones hechas en la Biblia por el catolicismo. Excelente argumento, Mario, muy bien. Sí, la iglesia católica ha seguido el ejemplo de su fundador. Constantino tomó una iglesia, una ideología y la transformó. En cuanto a eso, la iglesia católica, apostólica y romana ha seguido transformándose en una cosa cada vez más diferente y distinta a lo que la Biblia dice que tiene que ser. Usted lee con la Biblia abierta, a un lado la Biblia abierta y al otro lado la iglesia católica, apostólica, romana, y usted no encuentra nada de similitud. Cristo dice, así tiene que ser, ellos son totalmente lo contrario. Eso no me lo estoy inventando yo y no estoy comparando la iglesia cristiana con la iglesia católica. Estoy comparando lo que dice la Biblia con la manera como se desarrolla la iglesia católica, apostólica y romana. Es de esa manera. Ya, hubo aquí un cambio de red, creo que ya, ¿cierto? ¿O todavía no? Me avisa, por favor. Ya, muy bien. Bueno, gloria a Dios. Sí, se congela el internet y todas las redes y todo eso. Bueno, pero ¿qué? Espera a ver, ¿ya hay respuesta? Porque no puede ser que usted participe solamente para decir se congeló, ya, no lo veo. ¿Y dónde está la otra respuesta? A ver. No apareció la otra respuesta. Oiga, de verdad. Solamente contestó Pedro Felipe Forero y solamente contestó Mario a esa pregunta. El resto se congeló. Ya, no, sí, ya casi. Espere un poquito, adelante, atrás. Ah, ya.
Tonto que sigan en lo mismo y las personas caen en estas creencias y no muchos quieren cambiar. ¿Pero por qué no cambia? Porque no conocen la verdad. Es que no es solamente decir que no es de Dios, no es solamente decir que están mal, hay que demostrar el argumento. ¿Y cómo se demuestra el argumento? Pues ¿cómo se demuestra la afirmación? Pues con argumentos, ¿no le parece? Para eso es necesario cristianos que sepan, cristianos ilustrados, cristianos conocedores. Bueno, pasemos nosotros ahora a hacer el paralelo entre la parábola que sigue de Mateo capítulo 13 y el mensaje a la iglesia que continúa en Apocalipsis capítulo 2. El mensaje que sigue o la parábola que sigue sería ¿cuál? Regáleme el nombre de la parábola ahí y no se le olvide participar activamente. Esto es un discipulado. ¿Cómo se llama la parábola que continúa en Mateo capítulo 13? La parábola de la levadura, muy bien. Y ahora, ¿cómo se llama la iglesia? La iglesia que sigue después de Pérgamo. Porque ese es el paralelo que tenemos que trazar. El paralelo entre la parábola de la levadura y el mensaje a la iglesia de Tiatira. Entonces ubíquese en Mateo capítulo 13, versículo 33. Y es solamente un versículo. Solamente un versículo. Que hay que interpretarlo bien. Si usted lo interpreta bien, después pasamos al mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira y usted va a ver cómo lo entiende de una manera maravillosa. Pero primero, la parábola de la levadura. Me avisa cuando ya. Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Uy, lo que dice acá. Porque, a ver, cuando uno lee, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pues la gente dice, así es la siembra de la palabra de Dios, y cuando uno siembra la palabra de Dios, pues esa palabra de Dios tiene el efecto de la levadura, y cuando se aplica a la harina, pues la harina crece. De esa manera crece el reino, de esa manera crece la iglesia, y lo dicen como si el Señor estuviese aquí hablando de manera amable, de manera cuasi romántica, del crecimiento del reino de Dios y de la iglesia, y no es así. Y no es así, estimado hermano. Porque esto lo interpretamos, ¿se acuerda hace 8 días? Esto lo interpretamos así como las aves del cielo. Las aves del cielo yo no las interpreto según mi preconcepto de lo que significa un pájaro o de lo que significan las aves del cielo. Las aves del cielo yo las interpreto desde el punto de vista de lo que Dios dice acerca de las aves del cielo, sobre todo en las parábolas. Las aves del cielo en las parábolas son malas porque vienen y se comen la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Cuando Cristo explica la parábola del sembrador, dice que las aves del cielo son el malo, o sea, son el diablo y los demonios. Aquí lo mismo, cuando se habla de una mujer, dice que una mujer tomó levadura y la escondió en 3 medidas de harina, o sea, una mujer le aplicó levadura a la harina. Usted tiene que interpretar la levadura desde el punto de vista de la cabeza de Jesucristo. No es del punto de vista de la cabeza de un panificador. Entonces, desde el punto de vista de la cabeza de Jesucristo, ¿qué es la levadura? El Señor Jesucristo muchas veces habló de levadura. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 6, 3 capítulos adelante. Mateo 16, 6. Me avisa cuando ya, por favor, ya. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Algo que había en los saduceos y en los fariseos, que el Señor ve como si fuera levadura, y dice, guárdense de eso. O sea, no permitan eso en su vida. Algo que había en los fariseos,
que habían los saduceos y que no puede entrar en mi vida como si yo fuera harina, no puede entrar en mi vida, porque si entra en mi vida, eso que tienen los fariseos, eso que tienen los saduceos, viene a leudar toda mi vida, o sea, viene a llenar toda mi vida. Un poquitico de lo que el fariseo tiene, un poquitico de lo que el saduceo tiene, y viene a contaminar toda mi existencia. ¿De qué está hablando acá? Exacto, es a nivel doctrinal, exacto, es a nivel de una palabra falsa, una palabra mentirosa. De eso es que está hablando. Guárdese de la levadura de los fariseos, guárdese de la enseñanza de los fariseos. Y guárdese de la enseñanza de los saduceos. Eso es lo que dice ahí. Ahora el versículo 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Porque los discípulos, como medio torombolos, cuando el Señor menciona levadura, ellos creen que el Señor les está hablando de pan. Y no solamente los discípulos torombolos, sino que hay muchos cristianos contemporáneos que interpretan el término levadura como si fuera algo positivo, y no es algo positivo, es algo negativo. El versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí está la explicación, no me lo estoy inventando yo, no se lo está inventando pero Felipe Forero Galvis, no se lo está inventando la ingeniera Gladys García, que también respondió y respondió muy bien, sino que es exactamente lo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 12. Entonces, estimado hermano en Cristo, cuando el Señor hace mención de la levadura en el versículo 6, y los discípulos piensan que el Señor les estaba hablando de pan, realmente el Señor no les estaba hablando de pan, sino la explicación en el versículo 12 está clara. El Señor les estaba hablando era de qué, para que quede claro en la cabeza de todos. Y tenemos aquí al menos a un puñado de 12 personas recibiendo este discipulado, así que anímese a responder, por favor, no se quede quieto. Gracias. ¿Está hablando de qué? Está hablando de esto, es lo que tienen que decir, según Mateo capítulo 16, versículo 12. Está hablando de la falsa doctrina. Muy bien. Si usted está escribiendo falsa doctrina, falsa enseñanza, falsa palabra, esa es la verdad. Y eso es lo correcto. La doctrina de los fariseos. Doctrina. Doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Muy bien. Regresamos a Mateo capítulo 13, otra vez, es un solo versículo, y dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La verdad no encuentro que el Señor Jesucristo hablara de levadura en términos positivos. Siempre que habla de levadura está hablando en términos negativos. Lo que está diciendo es que la levadura, por ser una doctrina equivocada, pues entonces no es buena. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 9, habla de la peligrosidad de esto. ¿Qué cita? Gálatas capítulo 5, versículo 9. Búsquelo, por favor. ¿Me avisa cuando ya? Gracias. Listo, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitico de levadura. O sea que según Mateo capítulo 16, un poquitico de falsa enseñanza, un poquitico de falsa doctrina leuda o llena o contamina toda una vida. ¡Qué impresionante! ¿Cuánta levadura se necesita para leudar toda la masa? Ahí dice. Va respondiendo. ¿Cuánta falsa doctrina se necesita para dañar toda una vida espiritual? Un poquitico. Un poquito. ¿Cuánta falsa enseñanza se necesita para dañar toda una vida espiritual? Un poquito. Poco. Ahora, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, búsquelo y me avisa. ¿Qué cita? ¿Qué dijo? 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Búsquelo, por favor. Me avisa, ya, muy bien. Dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia,
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, lo mismo que vimos en Gálatas capítulo 5, versículo 9. Pero el versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué tiene que hacer uno con la vieja levadura? Limpiarse de eso. ¿Y cuál es la vieja levadura? Pues la vieja enseñanza. Esa enseñanza que tenía que ver con idolatrías, esa enseñanza que tenía que ver con abominaciones, esa enseñanza que tenía que ver con falsedades. Hay que limpiarse de esa vieja levadura para que seáis nueva masa. Nueva masa sin levadura. El Señor no quiere levadura en nuestras vidas y no está hablando del pan. Está hablando de la doctrina. El Señor no quiere falsas doctrinas, falsas enseñanzas en mi vida. Y lo que está diciendo es, revise su interior. Si en su interior hay falsas enseñanzas todavía, falsas doctrinas todavía, límpiese de esas falsas enseñanzas, límpiese de esas falsas doctrinas, ¿sí? Para que sea nueva masa sin levadura, sin falsedad y sin mentira doctrinal. Versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Entonces mire que aquí está la levadura de la falsa doctrina, pero también está la levadura de la malicia, la levadura de la maldad, la levadura del pecado. El Señor no quiere eso en nuestras vidas, entonces prefiere y dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Recuerde que la fiesta de la Pascua y el pan del cual se participa en la Santa Cena es un pan sin levadura, y eso tiene una simbología. Y la simbología es, no quiero pecado en sus vidas, no quiero falsa doctrina en sus vidas, y no quiero nada que no pertenezca al reino de Dios en sus vidas. O sea que la levadura, desde el punto de vista de Cristo, espiritualizándolo, estimado hermano, la levadura desde el punto de vista de Cristo, ¿es algo positivo o es algo negativo? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Qué dice usted? Pues es algo malo, es algo contaminante, es algo que no sirve, es algo perjudicial. Bien, volvemos. Malo dado que un poquito de pecado nos puede contaminar. Excelente. Ahora, Mateo 13, versículo 33. Vuelva por favor a Mateo 13, 33. Me avisa cuando ya. Muchas gracias. Me avisa cuando ya. Muchas gracias. Ya. Bien. El reino de los cielos es semejante a la levadura, algo malo, que tomó una mujer, y mire lo que dice, escondió. O sea, esta mujer lo hizo a escondidas. La masa o la harina se tenía que quedar así tal cual. Pero esta mujer tomó la levadura, que es algo malo desde la perspectiva de Cristo, y a escondidas, porque dice y escondió, a escondidas metió ese poquito de levadura allá dentro de la harina, allá dentro de la masa. Si la levadura es mala, esta mujer que tomó la levadura a sabiendas, a escondidas, sabía lo que estaba haciendo, por eso lo hizo a escondidas. ¿Esa mujer es buena o es mala? Esa mujer es mala. Esa mujer es mala. Una mujer mala vio una masa, vio una harina. La masa estaba buena, la harina estaba buena. Dijo, hay que leudarla, hay que contaminarla. Entonces la mujer mala tomó un contaminante, la levadura, y a escondidas la metió sin que nadie se diera cuenta dentro de la harina, y tarde que temprano, pues la masa terminó toda leudada, toda contaminada con la maldad que la mujer quería insertar dentro de la masa, que es falsa doctrina, que es pecados, que es malicia y que son cosas que no pertenecen al reino de los cielos. Bien. Muy buena pregunta que no se puede responder ahorita, no se puede responder todavía, Mario. Pero que se va a responder ahorita en los próximos minutos. Porque ¿de qué estamos hablando, Mario y todos? Estamos hablando de
no solamente desde el punto de vista literal, sino también desde el punto de vista histórico. Y desde el punto de vista histórico, ¿en qué vamos? Desde el punto de vista histórico vamos en Constantino. Y Constantino, que representa el mundo, que representa lo secular, que representa la política, que representa los gobiernos seculares, terminó casándose con la iglesia. Terminó casándose con una mujer, la novia del Cordero. Y la novia del Cordero se prostituyó. O sea que la novia del Cordero se convirtió en otra cosa. Sigue siendo mujer. Dese cuenta que la analogía está perfecta. Sigue siendo mujer, pero ahora es como una sinvergüenza. Porque siendo la novia de Cristo resultó revolcándose con Constantino. Siendo la novia de Cristo resultó revolcándose con este mundo, cosa que ya no es la novia de Cristo. De ahí queda un remanente que sí es la novia de Cristo. Pero como muy bien lo decía Mario, un argumento que utilizó anteriormente, la gente cree que esa es la novia de Cristo. La gente cree que esa iglesia es la iglesia verdadera. La gente cree que esa iglesia es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, y resulta que no es. ¿Y por qué no saben? Porque no conocen la historia. ¿Y por qué no conocen la historia? Pues porque usted no se la cuenta. Salga de ahí entonces, vaya a Apocalipsis capítulo 2 y de una conectamos el paralelo, por favor. Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo 18. A partir del versículo 18. Me avisa cuando llegue. Bien, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es impresionante la manera como el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Tiatira. Se presenta diciendo, yo tengo ojos de llama de fuego y yo tengo pies semejantes al bronce bruñido. Si tengo ojos semejantes, si tengo ojos como llama de fuego, yo todo lo veo. Yo todo lo veo. Yo todo lo conozco y yo todo lo sé. Yo conozco hasta lo que ustedes no saben y conozco aquellas cosas y me doy cuenta de aquello en lo cual ustedes no han caído en cuenta. Ahora, ¿de qué la iglesia no cae en cuenta? Pero pasó. La iglesia no lo ve, pero Cristo sí, según la parábola revisada en Mateo capítulo 13. Nadie se dio cuenta, porque eso se hizo ¿cómo? Nadie se dio cuenta, pero el Señor sí se dio cuenta, porque tiene ojos como llama de fuego. Repita lo que dijo hace un rato cuando se lo pregunté, y esa es la respuesta correcta. Responda, por favor, gracias. ¿De qué el Señor se dio cuenta? La iglesia no. La iglesia de Tiatira no se da cuenta, pero el Señor sí se dio cuenta. ¿De qué? Excelente, Marta Poveda. Las falsas doctrinas que entraban escondidas. O en la terminología de la parábola, pues, el Señor se dio cuenta que una mala mujer tomó levadura y la escondió dentro de la harina y se fue. ¡Shh! Nadie vio. Nadie vio. Dios dice, yo sí vi. La iglesia no, pero Dios sí. Ahora, Dios vio y tiene pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es símbolo de juicio y el bronce lo tiene el Señor Jesucristo en los pies para pisar. O sea que el Señor Jesucristo está airado, el Señor Jesucristo está enojado porque se dio cuenta de algo y tiene que venir a justiciar. Se dio cuenta de algo y tiene que venir a castigar. Se dio cuenta de algo y tiene que venir a reprender. ¿A reprender a quién? Pues a reprender a la mujer que escondió la levadura en 3 medidas de harina. Sí, claro. A reprender la levadura, sí. Pero también a reprender a la dormida. ¿Y quién es la dormida? Porque si eso se hizo a escondidas, de la misma manera como se sembró la cizaña en una parábola anterior, eso se sembró, eso se metió a escondidas, es por culpa de la dormida. ¿Y quién es la dormida? La dormida es la que siempre se duerme. La dormida es la iglesia. O sea, los dormidos somos ¿quiénes? Hay que decirlo. Exacto, la dormida es la iglesia, o sea, los dormidos somos nosotros. Nosotros dormimos, nosotros roncamos. ¿Cuándo duerme el diablo?
¿Cuándo descansa el diablo? Muy bien. Hace rato que no me dicen esto, pero hubo un tiempo en donde la gente me veía predicando el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Ayer estuvimos en Ibagué. Hay una obra impresionante que se está haciendo en Ibagué. Hay que seguir orando, hay que seguir haciéndolo. La obra está creciendo allí, está creciendo de manera espectacular. Ayer tuvimos en una casa una congregación de más de 20 personas. Un 90% de esas más de 20 personas, todos incrédulos. Y recibieron la palabra, se predicó un sermón evangelístico y tuvimos un momento estupendo en la presencia del Señor. Eso es una cosa impresionante. Y hace un tiempo atrás me decían, pero ¿para qué tanto? O sea, predique solamente el domingo, como lo hacen la mayoría de los pastores, un sermón ahí de 40 minutos, una jugadura de nada, una comida espiritual chatarra, un salchipapas espiritual, que la gente salga contenta y más que suficiente. No. ¿Por qué? Porque es que el diablo no descansa, el diablo no duerme, los que roncamos somos nosotros. Los que dormimos y decimos, no, es que, sí, yo sé, pero es que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Claro, la Biblia dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el argumento que quiere que botemos a tierra? Que es que también hay que trabajar y que también hay que hacer dinero. Claro que sí, pero la Biblia dice, busque primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si no le da el primer lugar al Señor Jesucristo, usted no es digno del reino de los cielos. Eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Mire, el que no aborrece a su papá, a su mamá, su trabajo, su dinero, su tierra, lo que sea, su propia vida, por causa de Cristo, no es digno de Cristo, no es digno del reino. Y el que pone su mano en el arado y voltea a mirar para atrás, no es digno del reino de los cielos. Así de radicalidad, así de radical es el mensaje del reino de los cielos. Punto. Ya. Cualquier otra cosa no es sino una jugadura, no es sino unas salchipapas, un choriperro espiritual, que lo llena momentáneamente, pero no lo alimenta, lo mata. Ok, el Señor se dio cuenta con sus ojos de llama de fuego que algo se había infiltrado dentro de la iglesia, y la iglesia duerma que duerma, por la cantidad de beneficios que estaba recibiendo el gobierno del imperio, por la cantidad de subsidios, por la cantidad de favores que estaba recibiendo sin saber, sin imaginarse que esos favores se los van a cobrar. Porque es que el mundo no da puntada sin dedal, el diablo no da puntada sin dedal, el gobierno no da puntada sin dedal, la política no da puntada sin dedal, Constantino no iba a dar puntada sin dedal. Versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una iglesia que trabaja, una iglesia que hace, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que predica, una iglesia que ora, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo bueno. El Señor siempre destaca lo bueno. El Señor no es un cazadefectos. Siempre destaca lo bueno. Siempre habla primero de lo bueno. Pero si hay algo malo de lo cual tiene que hablar, pues también va a hablar. No se queda callado. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. A continuación dice, que toleras que esa mujer... ¿No le parece demasiada coincidencia? A ver, el que lo está captando, dígame, ¿a qué llamo yo coincidencia? ¿No le parece demasiada coincidencia que en Mateo capítulo 13, en un versículo, estemos hablando de una cosa ahí, que parece que fuera aislada? Pero después pasemos al mensaje de Tiatira y diga que toleras que esa mujer Jezabel, ¿mujer? Uy, coincidencia. ¿A qué llamo coincidencia? Escríbalo, por favor. ¿A qué llamamos coincidencia? Parece coincidencia, coincide. Realmente es una diosidencia, ¿no? Dios hace que todo coincide. Entonces Liliana dice que habla de una mujer bien, y que habla de una mujer mala, porque la mujer se metió allá donde estaba la harina. ¿Y cuál es la harina entonces? Esta mujer se metió donde estaba la harina. ¿Cuál es la harina? La harina es buena, la harina estaba buena. Cuando la mujer encontró la harina estaba buena. La harina es la iglesia. Muy bien, la harina es la iglesia. Pero ¿qué intenciones tenía la mujer con la iglesia?
Pero ¿qué intenciones tenía la mujer con la iglesia? Contaminarla. Y para contaminarla, ¿qué hizo? Pues infiltró levadura. O sea, ¿qué metió adentro? ¿Qué metió adentro? Levadura sí. ¿Qué metió adentro? Según falsa doctrina. Excelente. Ahora revisémoslo acá. Ya es donde usted se va a dar cuenta. Señor mío, tu palabra es perfecta. Señor mío, todo en el texto bíblico coincide. Señor mío, toda la inspiración de la Biblia es siempre y en todos los casos producto de la obra de tu Santo Espíritu. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ella dice que es profetiza, se dice, no es, se autoproclamó, y si se autoproclamó profetiza, ¿qué se la pasa haciendo? Profetizando. ¿Qué se la pasa haciendo? Hablando. ¿Qué se la pasa haciendo? Enseñando. ¿Qué se la pasa haciendo? Diciendo, así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Diciendo, el Señor manda que hagamos esto cuando Dios no ha mandado que hagamos eso. O sea, esta mujer se la pasa enseñando doctrina falsa. ¿Cómo le parece? Que se dice profetiza, enseñe, mire, y con su enseñanza seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A fornicar. No necesariamente está diciendo que esta mujer Jezabel se acostaba con los hombres de la iglesia, tenía relaciones sexuales con los hombres de la iglesia, pero sí obligatoriamente está hablando de una fornicación de carácter espiritual. O sea, esta gente que tenía la doctrina verdadera comenzó a relacionarse, a besuquearse, a abrazarse con las enseñanzas de Jezabel. Y esta gente, cristianos, permitieron que esa doctrina entrara en ellos, porque tuvieron intimidad con esa doctrina. Y esa doctrina era levadura. Y un poco de levadura, estimado hermano, leuda toda la masa. ¿Qué terminó pasando con toda la iglesia? Dígame. Por la ideología de una mujer. Esta mujer en femenino se refiere a una ideología. Se refiere a una religión. Mire que cuando hablamos del mensaje a Pérgamo, estamos hablando de un matrimonio. Matrimonio, sí. Matrimonio entre la iglesia y Constantino. Después ya el personaje no es Constantino. Ahora el personaje es una mujer. ¿Por qué? Porque el resultado de ese matrimonio fue una niña. O sea, la iglesia se preñó de la relación con Constantino. Y el resultado fue el nacimiento de una niña tan linda, lo cual linda. Una niña que fue creciendo, se convirtió en una adolescente y se convirtió en una mujer adulta madura. Una mujer, sí, aquí tiene usted la iglesia. Un momento, esa mujer no es la iglesia. Claro que la iglesia. No, esa mujer no es la iglesia. Pero se llama iglesia de Cristo, se puede llamar como quiera, pero esa no es la iglesia de Cristo. Eso es el resultado, ese monstruo, ese adefesio, que a algunos les encanta, dice tan linda, tan hermosa, esa ideología, esa nueva religión, esa nueva iglesia, esa nueva congregación, surge como resultado de un matrimonio, de un amancillamiento entre el remanente de Cristo y Constantino. ¡Qué tristeza! ¿Cómo se llama esa nueva mujer que aparece? Ahora sí, para responderle a Mario, pues yo creo que Mario tiene la respuesta. ¿Cómo se llama esa niña que nace en el año 300? ¿Cómo se llama esa niña de la cual el papá es Constantino, que se convierte en una mujer y es la que toma el mando de la creencia y de la ideología a nivel mundial? ¿Cómo se llama? Se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que el Señor aquí compara con Jezabel. Una que se dice profetiza, pero no lo es. Y se la pasa engañando y se la pasa seduciendo a los siervos de Dios a fornicar espiritualmente. Fornicar. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Más claro? La mujer es idólatra. ¿Más claro?
Esa ideología es idolátrica, ¿más claro? Esa religión adora ídolos, ¿más claro? Y a esa Jezabel la llaman la iglesia de Cristo. No, no es. A esa Jezabel la llaman la novia del Cordero. Esa no es. No, ¿cómo va a ser Jezabel la novia del Cordero? Esta se dice profetiza. Esta se dice la novia del Cordero. Esta se dice a sí misma. Se llama a sí misma la verdadera iglesia de Cristo. No lo es. Con sus enseñanzas engaña, seduce, fornica y hace que la gente que cree en ella, que la sigue, coma cosas sacrificadas a los ídolos. Hasta el momento, ¿está claro o no está claro? El periodo eclesiástico, el periodo escatológico de Tiatira va hasta el año 1517. ¿Por qué hasta el año 1517? ¿Qué ocurre acaso en el año de 1517? Hasta el 1517 todo el mundo estaba, la mayoría, el 90, el 95% de la humanidad estaba convencida de que esa mujer era la novia del Cordero, de que esa mujer era la iglesia de Cristo. Hasta el 1517. ¿Qué ocurre en el 1517? En el año de 1517 ocurre la Reforma Protestante. Martín Lutero, alemán, clava las 95 tesis en la puerta de madera de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, Alemania. Y a partir de ese momento se desata lo que es la Reforma Protestante. Viene luz a la iglesia. Y Martín Lutero y todos los reformadores de ahí en adelante, y todos los protestantes de ahí en adelante, decimos que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Que la Iglesia Católica es producto de las fornicaciones de la Iglesia con Constantino. Que la Iglesia Católica es una adefesio, es un esperpento. Que algunos la consideran hermosa, bonita. Por los que tenemos los ojos abiertos decimos es una Jezabel completa. Se dice profetiza y no lo es. Dice que es algo que no es realmente. Es idólatra. Es abominable. ¿Por qué? Porque practica la idolatría. Y es inmunda. ¿Por qué? Porque reinan los pecados sexuales allá adentro. ¿Cómo le parece? De modo que, ojo con esto, siéntese bien. Le puede estar doliendo. La Biblia dice que ese lugar es semejante a una Jezabel que enseña a sus siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Allí se practica la idolatría. Hay ídolos. La Biblia enseña que lo que hay detrás de cada ídolo es un demonio. La Biblia dice que lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios es sacrificada. O sea que el lugar es una guarida de demonios. Eso quiere decir que, a ver, aquí viene. Y sin pelos en la lengua lo vamos a decir. Espero nos arreglamos para salir bonitos. Eso quiere decir que cuando se presenta un niño en un bautismo en la iglesia católica, se le está ofreciendo a los ídolos, por lo tanto se le está ofreciendo ese niño a los demonios. ¿Sigo? Bueno, que cuando un adolescente hace su primera comunión y su confirmación en la iglesia católica, se le está ofreciendo eso a los ídolos, por lo tanto a los demonios. O sea que está ofreciendo su primera comunión y su confirmación a los demonios, al diablo mismo. ¿Sigo? Hágale. Muy bien. Eso quiere decir que cuando una pareja hace un curso prematrimonial y presenta su unión matrimonial en la iglesia católica, apostólica y romana, está ofreciendo su matrimonio, le está pidiendo es a los ídolos, por lo tanto a los demonios, que bendigan su unión matrimonial. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece?
¿Cómo le parece? O sea, la ideología de Jezabel es solo sacrificios a los ídolos, sacrificios a los demonios. De ahí el nombre de Tiatira, porque Tiatira significa sacrificio continuo. Tiatira significa sacrificio continuo, pero sacrificio continuo a Dios, no. Sacrificio continuo a los ídolos, a los dioses falsos, a los demonios, a los espíritus inmundos. Sacrificio continuo al diablo, a Satanás. Eso significa Tiatira. ¿Cómo le parece? Yo leo. Mario dice, cuando yo estudié en el colegio católico, los sacerdotes infundían la idea de que Martín Lutero debía ser rechazado. Obvio, mi querida Jezabel. A Jezabel no le conviene. Sería la cosa, una gran verdad. Fatal. Pastor, ¿qué significa Tiatira? Ah, bueno, lo acabamos de contestar. Terrible, dice, tremendo, terrible, cruda realidad. Ok. Estamos diciendo la verdad y nada más que, ay, ¿cómo así? Pero es que yo soy cristiano en este momento, pero la unión que yo presenté con mi marido fue en la iglesia católica. Ah, sí, pero ahora convertido, convertida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es doblar rodilla por su cónyuge para que usted pueda presentar su unión ahora delante del Señor, ¿sí? Y se quite usted ese lastre de encima. Es un lastre. Yo no le puedo decir, no, tranquilo, deje así. No lo puedo hacer. Yo tengo que decirle la verdad. Y si por la verdad vamos a ser odiados, censurados, rechazados, pues hágale. Si nuestro portal de YouTube va a ser el menos popular, no importa. Si nuestras clases, nuestros discipulados van a ser los menos escuchados porque la gente no quiere escuchar esto es muy duro, pues no importa, que no lo escuchen. El que lo va a escuchar, lo escuchará por la gracia y por la obra del Espíritu Santo. Así es. Y ser organizados. Cada presentación ante la Iglesia Católica tiene su... Exacto, muy bien. Cada presentación ante la Iglesia Católica tiene su significado demoníaco. Así es. Pero ¿por qué la gente cree que esa es la iglesia verdadera? Porque la gente no conoce esto. La gente no conoce la historia. Si no conocieran la historia, si estudiaran. La gente está en esas ideologías porque son ignorantes. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea que el Señor le da a Tiatira, el Señor le da a Jezabel, el Señor le da a esa ideología, el Señor le da a esa religión tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere arrepentirse. Ahora, tiempo, ¿cuánto tiempo le ha dado? Pues ¿cuánto tiempo lleva? Desde el año 300 después de Cristo, cuando aparece Constantino. Miren qué año estamos nosotros. ¿Le ha dado tiempo o no le ha dado tiempo? Claro que le ha dado tiempo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Una sola cosa tiene que hacer la Iglesia Católica Apostólica Romana. Arrepentirse. ¿De qué? De su fornicación. Y al arrepentirse tiene que haber un cambio de comportamiento. Al haber un cambio de comportamiento, se tendría que convertir en la iglesia del primer siglo, en la iglesia verdadera, en la iglesia primitiva. Y eso no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque eso es un negocio completo. Martín Lutero, ¿usted sabe de qué tratan las 95 tesis de Martín Lutero? Responda, por favor. Miren, las 95 tesis tratan un solo tema. O sea, eso es un solo hilo. Eso es un bordado, pero con un solo hilo. Eso es una cosida con un solo hilo. Tratan de una sola cosa. De una sola cosa. Las 95. O sea, cristiano que se respete sabe lo de Martín Lutero. Si no lo sabe, es un cristiano que no se respeta. O sea, es un cristiano que no sabe ni dónde está parado en la vida. ¿Sí? Es un cristiano que sabe dónde venden papas, dónde venden chunchullo, dónde venden rellena. O sea, sabe todo lo relacionado con este mundo, pero con respecto a las cosas espirituales anda perdido completamente. Martín Lutero clavó 95 tesis siendo él profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, Alemania, y llegó a esas 95 tesis cuando estudió completico la Carta a los Romanos y la Carta a los Gálatas. Se dio cuenta que lo que estaban enseñando en su iglesia era una mentira. Y trata un solo tema, el tema de las indulgencias. Ese es el tema. Habla desde la tesis número 1 hasta la tesis número 95, habla de las indulgencias. ¿Qué es indulgencias? ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es pagarle a Dios
para que me haga un milagro. Pero ¿cómo le pago a Dios? No, toca pagarle a Dios, pero mandarle la plata a través del Papa. Mandar la plata a través del sacerdote, mandar la plata a través del obispo, mandar la plata a través del cardenal. No se preocupe que ellos le llevan la plata a Dios, ¿sí? Y por eso, entonces Dios le concede a usted un montón de indulgencias. Le concede a usted un montón de bendiciones. Por ejemplo, a través de la indulgencia, si el alma de su familiar se encuentra en el purgatorio, yo se la paso para el cielo en un momento. O sea, eso es un chanchullo ahí raro. La doctrina del purgatorio, de la cual también se habla en la 95 indulgencia, es una mentira. La Biblia no habla del purgatorio. Es más, del purgatorio la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no enseñó hasta los años 1500. Antecito de los 1500. Pero hasta eso, al menos 15 siglos, nadie hablaba del purgatorio. Al menos 14 siglos, nadie hablaba del purgatorio, porque nadie creía el purgatorio. Eso nadie lo enseñaba, a nadie se le había ocurrido. Pero, ¿conoce la historia? Es que estaban construyendo esas grandes estructuras allá en el Vaticano. Y como estaban construyendo las grandes estructuras en el Vaticano, hermano, eso necesita plata. ¿De dónde sacamos la plata? Pues inventémonos algo. ¿Qué? El purgatorio. Y entonces sus familiares, ¿usted no sabe dónde están? Yo le digo dónde están. Están en el purgatorio. Y entonces yo se los puedo pasar del purgatorio al cielo si usted paga una misa, o sea, una indulgencia. Y si usted paga, o sea, hace la penitencia y recibe la indulgencia, pues entonces yo con oraciones, yo le paso a esa persona del purgatorio al cielo. Invención de la Iglesia Católica Apostólica Romana, o sea, invención de Jezabel, porque ella se dice y no es, y enseña y engaña. Eso se lo inventaron en el siglo XIV o XV, entre el XIV y el XV más bien, después de Cristo. Antes de eso nadie hablaba de purgatorio, y lo hicieron a propósito, históricamente comprobado, para sacarle plata a la gente, para terminar de construir eso que la gente va allá a Roma, eso que la gente va al Vaticano y dice, oh, qué maravilla de robo, qué maravilla de estafa, y no sé por qué, y hay cristianos, yo he hablado con cristianos, fui allá al Vaticano, qué cosa tan espectacular, qué cosa tan maravillosa. ¿Desde qué punto de vista me está hablando? Desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de ¿qué? De la ingeniería, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de ¿qué punto de vista me está hablando? No, de verdad, es como uno va allá y uno siente a Dios, pero al Dios de este siglo, estimado hermano. Porque no me diga que usted siente a Dios en un lugar que fue construido a punta de mentiras, a punta de engaños, a punta de falsas doctrinas, a punta de robos, a punta de estafas y a punta de sacarle plata a la gente para lo que no es. Le digo en la cara, la Biblia habla de diezmo y ofrenda para sostener la iglesia, para que se pueda seguir evangelizando. Para eso es el diezmo, para eso es la ofrenda, para sostener la obra de Dios. No para alcahuetear mentiras, no para alcahuetear falsas doctrinas. Ese silencio es a propósito, ¿no? Ahí está. Y usted está hablando de otras cosas ahí. Porque usted está hablando de ahí los cobros por bautismo, primeras comuniones, etc. Claro, pague una misa, muy bien. Lo ha captado en su cabeza, muy bien. Usted dice, qué terrible, qué terrible. Todavía usted se encuentra con cristianos que dicen, pero yo creo que los católicos y los cristianos somos hermanos separados. No, por favor. Hermano usted, hermano yo. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. Profesamos la fe en el Señor Jesucristo. Nos apartamos de idolatría, nos apartamos de fornicación espiritual. Pero no diga que una persona que profesa la idolatría, que una persona que profesa una doctrina falsa es su hermano. Porque ese no es hijo de Dios, ese es hijo del diablo. Y si usted lo llama hermano, entonces ¿será que es hijo del diablo también como él? Pero así de equivocado anda el cristiano contemporáneo, porque no sabe ni dónde está parado a nivel doctrinal. Porque lastimosamente lo que le han dado en las iglesias ha sido una jugadura de sermón, ha sido un salchipapas espiritual,
el cual lo ha tenido entretenido durante décadas completas hasta que Dios en su misericordia le abre los ojos y dice: ay, santísimo Señor, una década, 2, 3, 4, perdidas escuchando las mentiras de Jezabel. Le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora se habla de la gran tribulación. Sí, o sea, más claro no está. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación. La Biblia habla de un periodo escatológico que se conoce como la gran tribulación, un periodo de 7 años a partir del arrebatamiento de la iglesia. Un periodo en el cual se desatan 21 juicios y dice que todos los que pertenezcan a la iglesia católica, apostólica y romana, o sea, que todos los que pertenezcan a la ideología de Jezabel, a la religión de Jezabel, tendrán que pasar por la gran tribulación. ¿Cómo le parece? Otra vez, el silencio es a propósito. ¿Cómo le parece? ¿Tenemos trabajo que hacer o no tenemos trabajo que hacer? Quizá nuestros padres pertenezcan a la ideología de Jezabel, o los hermanos, o los primos, o los tíos, o cuantos familiares. ¿Hay trabajo que hacer o no hay trabajo que hacer? Pero nosotros dormimos y el diablo los llena de más levadura, más levadura, más levadura. ¿Acaso no le arde a usted el corazón, estimado hermano en Cristo, cuando resulta que su mamita o su abuelita o su hermanito o su tío o su primo publica una foto en donde está postrado hincado delante de un ídolo, delante de una imagen? ¿Se está persinando por allá delante del diablo? ¿Acaso no le duele el corazón? No duele el corazón. ¿Acaso no lo motiva a orar? ¿Acaso no lo motiva a predicar? Tenemos trabajo que hacer, tenemos mucho trabajo que hacer. Versículo 23, después de que dice que a ella la arroja en cama y en gran tribulación, versículo 23, y a sus hijos, o sea, los que pertenecen, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pues la profecía dice que Dios va a acabar con esta ideología, que Dios va a acabar con esta religión. A la iglesia católica, apostólica, romana le espera una sola cosa: la destrucción completa. Y sus hijos, o sea, los adeptos, los fieles a esa ideología, los que tanto pelean y que esta es la iglesia verdadera, también tendrán que pagar sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. A sus hijos heriré de muerte. El versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea, el remanente, a cuantos no tienen esa doctrina. Aquí, en este versículo 24, ¿a quién le está hablando el Señor? Dice, aquí en el 24 le hablo a los que entienden esto y no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La de Jezabel. ¿A quién le está hablando el Señor en el versículo 24? Responda, por favor. ¿A quién le está hablando? Por supuesto, ¿a quién le está hablando? Excelente, Pepe. Pero si lo aplica, porque quizás esto no sea para todos. Entonces, si lo aplica, pero si lo aplica, gracias, ingeniera Gladys, a mí. ¿A quién le está hablando? A mí. Pero ¿por qué no puede decir a nosotros? No, pues qué tal que alguno a quien yo le estoy hablando en esta noche se haya sentido ofendido y diga: no, pues yo sí soy de mi iglesia católica y esa es la iglesia verdadera y esa es la iglesia de Dios, y a mí sí no me van a convencer de cambiar de religión, cuando yo a nadie le estoy diciendo y nunca le he dicho en la vida que cambie de religión, porque la religión no es de Dios, la religión es del diablo. Esto no es religión, es relación con Jesucristo. Entonces aquí el Señor le está hablando a usted y me está hablando a mí, y está diciendo: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido, mire cómo el Señor llama a la doctrina de Jezabel, la llama las profundidades de Satanás. ¡Uy! Dice la gente: yo entré a esa iglesia y yo sentí a Dios, pero al Dios de este siglo, al Dios de este mundo, al mismo diablo fue que sintió allá. Qué impresionante que esta ideología, esta religión sea llamada Jezabel, que sea una religión abominable porque conduce a la adoración de ídolos, y que toda su ideología en conjunto se llame: esas son las profundidades de Satanás. Ahora, yo presenté mi boda, mi matrimonio en la iglesia católica, apostólica y romana.
O sea, usted presentó su boda, su matrimonio, su bautizo, su primera comunión, su confirmación en las aguas de las profundidades de Satanás. Es lo que está diciendo él. Hay que hablar así, así a uno no lo quieran, así lo detesten, así lo desprecian, pero hay que decir la verdad. A Cristo lo quisieron matar todas las veces, cada vez que dijo la verdad, pero hay que decir la verdad. Solamente la verdad uno lo hace libre. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, lo que tiene que hacer es, siga soportando. No se deje contaminar. No permita que esa mujer introduzca a escondidas levadura en su doctrina. Porque si introduce levadura en su doctrina, usted termina defendiendo al Papa, defendiendo al cardenal, al obispo, defendiendo al cura, defendiendo al monaguillo. Usted termina defendiendo lo que se hace allá, los bautismos, los ritos, confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios. Usted termina defendiendo la extrema unción. Usted termina defendiendo absolutamente todo lo que pase allá. Nosotros no participamos en las horas de las tinieblas. Nosotros reprendemos las horas de las tinieblas. Es lo que nos disponemos a hacer ahorita, del 16 al 24 de diciembre. ¿Qué hace la Iglesia Católica? ¿Qué hace Tiatira? ¿Qué hace Jezabel? Pues Jezabel engaña a la gente. Sigue manteniendo en el engaño a la gente. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros bombardeamos los mismos días que ellos hacen lo que hacen. Nosotros bombardeamos con conocimiento bíblico, bombardeamos con argumento de la Sagrada Escritura, todo lo que ellos hacen. Destruimos la mentira con la verdad. Pero si lo que hacemos es crujir los dientes de la rabia, es que soy del diablo, y están cantando, ven, ven, ven. Ven, y están cantando, y sí, pero no hacen nada para contrarrestar eso, pues entonces quedamos en las mismas. Hay que hacer algo para contrarrestar. ¿Y cómo se contrarresta? Pues diciendo la verdad, estimado hermano en Cristo. Y eso lo vamos a hacer el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Vamos a decir la verdad según la Sagrada Escritura. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O sea, la doctrina que tiene, reténgala, no la deje contaminar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, se refiere al milenio, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Y este periodo en el cual reinó Jezabel, se nos va hasta el año 1517, cuando aparece Martín Lutero y la Reforma Protestante. Y ese será el tema para dentro de 8 días, en el paralelo con la parábola que sigue según Mateo capítulo 13. Bendito Dios, te damos infinitas gracias. Gracias por tu palabra predicada hoy, Señor. A ti te pertenece toda gloria, toda honra y toda alabanza, mi Dios. Eres bueno, Señor. Abres nuestros ojos, nos das la verdad, nos quitas, Señor Dios, ese velo, esa venda, y nos aclaras el panorama. Es rudo, Señor, porque es que es una venda, mi Dios, que está pegada, Señor Dios, a la piel, de manera que al levantar, al arrancar la venda, mi Dios, pues lógicamente uno va a sentir un dolor, pero después del dolor lo que queda es la sensación del alivio, la sensación que me lleva a decirte gracias por hablarme, gracias por mostrarme, gracias por enseñarme, gracias por discipularme, gracias por decirme la verdad. Gracias, Señor Dios, por no permitir que mi vida sea medias tintas, que mi vida sea, Señor Dios, una alcahuetería, Señor Dios, con la mentira y con el pecado. Te doy gracias, bendito Dios. Ahora yo te ruego que cada persona que escuche este mensaje de hoy, Señor, cada persona que escuche pueda llevar este mensaje y lo pueda predicar a otras personas también. Yo te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana, 6 de la tarde, con el estudio de Romanos. Chao. Hasta luego.